mi alma mater de la San Carlos, pero hice mi posgrado en una universidad que se llama Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues el día de hoy vamos a hablar de esto, que es un tema que realmente me preocupa. Este tema salió con una iniciativa principalmente por el hecho que no les voy a decir que todos los días, pero al menos una vez por semana vemos pacientes con cáncer que han presentado úlceras durante un tiempo y parece increíble que los odontólogos se les olvide que una forma de ver cáncer oral es una úlcera. Y ese fue el verdadero sentido de realizar esta conferencia, que no es la primera vez que la damos. Esto ya hemos hecho varias conferencias con distintos grupos de odontólogos. Y al final lo que vamos a hacer el día de hoy es saber las distintas clases o distintos tipos de úlceras que podemos ver en cavidad oral y cómo ir descartando para saber qué manejo darle a nuestros pacientes. Bueno, yo pregunté qué nivel tenía. Me dijeron que aquí hay estudiantes desde primero a quinto. Probablemente algunos comprendan mejor que otros. Si en algún momento algo se les hace que no lo logran comprender, pues mi labor es eso, explicar. Y bueno, en la boca podemos ver muchos tipos de úlceras. Ahorita solo vamos a hablar de los distintos tipos de úlceras que podemos ver. Pero antes de entrar a esto, vamos a empezar explicando qué es una úlcera, ¿sí? Y nos tenemos que quitar de la mente que a las úlceras se les llamen también aftas, porque las aftas son un tipo de úlcera, pero no viceversa, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a ver qué es una úlcera. De este lado pasó algo que no está. De este lado de la presentación podemos observar un corte de la mucosa oral con una apariencia normal. Toda la mucosa oral tiene dos componentes, el epitelio y el tejido conectivo, ¿verdad? Eso es lo normal, lo convencional. ¿Qué pasa en una úlcera? ¿O cuando le llamamos úlcera? Le llamamos úlcera cuando se pierde la continuidad que el epitelio tiene. Aquí podemos ver que el epitelio viene, se rompe o se pierde la continuidad, deja tejido conectivo expuesto y continúa de este otro lado. A eso le llamamos úlcera, cuando el epitelio se ha ido por completo. Y el día de hoy vamos a ver qué tipos de úlceras podemos encontrar en la cavidad oral. El tipo de úlcera más común que encontramos es la traumática. Vamos a hablar de eso después. Pero también podemos encontrar un tipo de úlcera muy común en la población a nivel mundial que se conoce como afta, ¿ok? Y vamos a aprender hoy un poquito de aftas. También podemos encontrar un tipo de úlcera que es de origen infeccioso, ¿sí? Como por ejemplo el herpes. Y podemos encontrar un tipo de úlcera que es de origen autoinmune. Yo no sé si sepan qué es autoinmune. Autoinmunes son un grupo de enfermedades en donde por alguna razón las células de defensa del cuerpo, en vez de destruir agentes extraños, empiezan a atacar sus propios tejidos y los destruyen. Y lo que estamos viendo aquí es una enfermedad autoinmune que se llama péptico vulgar. Y por último, vamos a ver este tipo de úlcera con la que ustedes deben de estar familiarizados en su práctica. Esto es un tipo de úlcera neoplásica, es el tipo de cáncer más común en cavidad oral. Se llama carcinoma de células escamosas. Entonces, ¿por qué el tema es tan relevante? ¿Sí? El tema es tan relevante y surge a partir de esta interconsulta. Este es un amigo, todas las diapositivas que tengo siempre pido permiso, mira, voy a usar tu conversación del chat o lo que sea. Walter es un amigo que es endodoncista, pero bueno, hace odontología general también, y me dice, mira, necesito o te quiero referir a una paciente. La historia de la paciente es bien llamativa, y espero que ustedes no vayan a caer en ese mundo bajo que voy a contar ahorita, ¿sí? La paciente indica que tiene aproximadamente 2 años
de ir rondando de una clínica odontológica a otra. La señora me llevó todo lo que le han dado, ¿sí? La señora me llevó ácido hialurónico, la señora me llevó Odent gingival, la señora me llevó aciclovir, la señora me llevó antibióticos, la señora me llevó de todo, pero nada había solucionado su problema. Y el detalle es que ahora ya empezaba a doler. Y lo que estamos viendo es una úlcera que tiene bordes elevados, que cuando la tocamos tiene esos bordes indurados. Entonces, cuando encontramos una úlcera como estas, ¿sí? ¿Cómo debo de proceder? ¿Qué debemos hacer, ¿sí? Cuando le damos a un paciente un tratamiento que creemos va a resolver el problema, pero no lo hace? ¿Qué debemos de hacer? Probablemente los de quinto año estén familiarizados con esto, los de primero no, pero lo vamos a explicar. La señora viene a mi clínica y yo creo en el Odent ácido hialurónico. Digo creo porque realmente no hace nada en patologías. Sí, los estudios indican que es útil y relativamente acelera la cicatrización en heridas provocadas, pero eso es distinto a una patología. Si en 2 o 3 semanas yo no veo ningún cambio, ¿qué tengo que hacerle a mi paciente? En las biopsias que no sanan al cabo de 2 o 3 semanas, lo que yo tengo que hacer es esto, una biopsia. Y con eso solvento todo. Entonces yo le digo a la señora, bueno, le voy a dar mi opinión. Le di varias posibilidades de diagnóstico y yo siempre trato de ser lo menos, bueno, lo he aprendido a golpes, lo menos directa con el paciente. Porque le digo, mire, esto puede ser una úlcera de origen autoinmune, puede ser una úlcera infecciosa, pero también puede ser una úlcera neoplásica, es decir, puede ser maligno, pero lo dejo en último lugar para que el paciente no se asuste, ¿verdad? Pero en mi cabeza yo sé que esto, casi con 99% de certeza, va a ser maligno. ¿Y qué tenemos que hacer? Una biopsia. Entonces, vamos a hablar, sobre todo para los más jóvenes, que es una biopsia. Y una biopsia es un procedimiento quirúrgico en el cual yo quito un pedacito, o puede ser que quite toda la lesión, con el objetivo de realizar un estudio histopatológico en microscopio y determinar qué es eso, ¿verdad? Eso es una biopsia. Y entonces eso hicimos con la paciente, hicimos una biopsia. Y bueno, estos son sus cortes histológicos. Yo sé que probablemente no van a entender mucho, pero estoy viendo una proliferación de células epiteliales que invaden el tejido conectivo, ¿sí? Y eso le llamamos un carcinoma de células escamosas invasivo bien diferenciado. Dicho en palabras sencillas, la señora tiene cáncer. ¿Y qué hicieron los odontólogos? 2 años retrasar el diagnóstico, y ahora la señora está en riesgo de sobrevivir poco tiempo, porque un cáncer que estuvo ahí 2 años es bastante probable que haya hecho metástasis. ¿Qué significa la metástasis? La metástasis es la capacidad que tienen los tumores malignos de invadir vasos, ya sea sanguíneos o linfáticos, y viajar a otras partes del cuerpo. Porque da la casualidad que el paciente no va a morir del cáncer en la boca. La paciente va a morir del cáncer en pulmones, porque hizo metástasis a pulmones, metástasis a hígado, metástasis a huesos, metástasis a cerebro, y de eso va a morir la paciente. Entonces, cuando yo vi eso, y aparte que lo veo al menos una vez cada 15 días, yo consideré que era muy importante recalcar en los odontólogos la importancia de diagnosticar correctamente las úlceras. Porque adivinen quiénes son los responsables de la salud en boca del paciente. Nosotros. Es decir, no estamos en la facultad únicamente para aprender a hacer carillas bonitas. Porque yo tuve la oportunidad, hace al menos unos 16 o 17 años, de ver a un paciente que se jubiló a la edad de 68 años y adivinen qué hizo con el dinero de su jubilación.
se arregló los dientes, se puso implantes, una prótesis bien bonita, y 2 años después empezó con tos, y tos, y tos, y tos. Lo llevaron al neumólogo y el neumólogo descubrió unas manchas blancas en los pulmones. Le hicieron más estudios y se dieron cuenta que tenía en el borde de la lengua un tumor que había estado ahí antes de que le pusieran los implantes. Y ninguno de los odontólogos lo vio. Es decir, el señor va a morir con implantes bien bonitos, pero va a morir porque ya dio metástasis a pulmón. ¿Y quiénes eran los encargados de haber visto eso? Pues todos los dentistas, porque ahí mismo fueron 3. El protecista, el cirujano y un periodoncista y yo qué sé qué más, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver las úlceras. Muy bien. Pero antes de entrarnos en el mundo de las úlceras, si les puedo dejar esto, va a ser más que satisfactorio, porque vamos a ver cuándo está indicada una biopsia. Vamos a hacerlo rápido, no nos voy a aburrir. Las biopsias están indicadas en cavidad oral, ¿verdad? Que es nuestro mundo, cuando las lesiones planteen más de una posibilidad diagnóstica. ¿Hay alguien aquí de quinto año? A ver los de quinto, tercero, cuarto, tercera mesa, quinto año. El paciente les llega con esto. Es un nódulo en el paladar que tiene 4 años. No le ha preocupado, pero ahora se lo toca y diente que le duele. ¿Alguien podría darnos una probabilidad diagnóstica de eso? Lo que se les ocurra, aquí no estamos para juzgar. Solo quiero saber qué harían ustedes porque ya se van a graduar. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico o qué le dirían a ese paciente? Tiene mucho que ver lo de la evolución que nos comenta la paciente. Entonces, si antes no le dolía y ahora ya, eso es una alerta para nosotros. No simplemente puede tratarse de una lesión de diagnóstico inmediato, como para decir, es una exostosis porque le molesta esa movilidad. Bueno, olvidé decir que es blando a la palpación, por lo tanto una exostosis queda fuera de este mundo. ¿Qué hay en paladar? ¿Qué tenemos en paladar, aparte del tejido conectivo? Tenemos glándulas salivales. Por lo tanto, una posibilidad diagnóstica cuando encontramos masas en paladar siempre es neoplasia benigna o maligna de glándulas salivales. Esa es debe ser nuestra primera posibilidad. Y bueno, llega el paciente y me dice, mire, fíjese que yo por la pandemia decidí no hacer nada porque tenía miedo que me contagiaran de COVID, pero ahora que ya estamos de nuevo regresando a la normalidad, quiero ver qué es esto. Entonces hicimos la biopsia y esto resultó un carcinoma adenoideo quístico, que es uno de los tumores malignos más delicados y agresivos, porque da metástasis al cerebro. Y obviamente hubo que hacerle una cirugía enorme, y ahí está el paciente en observación. Entonces, yo encuentro eso, esto no puede ser lesión de diagnóstico inmediato, no casa con nada. Esto tengo que hacer una biopsia, de lo contrario se me puede ir algo malo y le voy a causar un problema enorme al paciente. ¿Qué otra probabilidad o en qué otra condición o situación yo debo obligadamente que hacer una biopsia? En lesiones ulceradas, fíjense, la regla protocolaria es que al cabo de 2 semanas no salen, pero en Guatemala, como la gente no tiene tantos recursos, yo siempre les dejo 3 semanas o 4 a veces. Sí, yo considero que una úlcera pasaron 4 semanas y yo no veo que tenga mejoría ni cambio alguno, yo debo de hacer una biopsia. Y este obviamente es el caso que vimos hace un momento. Aquí tengo otro casito de otra úlcera que tiene ahí 8 meses.
Este tipo de úlcera es una úlcera rara que parece un carcinoma, pero cuando hicimos la biopsia resultó ser un tipo raro de úlcera traumática que se llama úlcera eosinofílica, que por infiltrado inflamatorio lleno de eosinófilos no permite la reparación del tejido. Entonces hay que removerla y luego de removerla desaparece. Y aquí tenemos otro paciente con esta úlcera que lleva ahí 5 meses sin ningún cambio. Biopsia. No se atenga, biopsia. Y esto es un carcinoma de células escamosas también. Muy bien. ¿Qué otra indicación hay de una biopsia? Bueno, aquí les puse este caso recurrentemente porque estamos hablando de biopsias, pero les podría dar otro montón de ejemplos. Lesiones que persisten pese al tratamiento conservador, al tratamiento que yo sé que va a funcionar. Si yo doy un tratamiento y doy un mes para que ese tratamiento funcione y ese tratamiento no hace ningún cambio, yo debo de hacer una biopsia. Eso incluye lesiones de cualquier tipo. La otra indicación de una biopsia es lesiones pigmentadas en las cuales haya sospecha de un melanoma. Yo imagino que, aunque sea por cultura general, todos aquí saben que es un melanoma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un melanoma? Es un tipo de neoplasia, pero ¿de qué tipo? ¿De dónde vienen los melanomas? De los melanocitos. ¿Y es una neoplasia benigna o maligna? Es maligna y es uno de los tumores más agresivos que existen. ¿Cómo yo puedo saber si esto es un melanoma? Hay una regla básica bien importante. Nosotros a esto le llamamos el ABCD de las lesiones pigmentadas. Esto lo encuentran en internet, ¿verdad? Esto es regla básica para cualquier lesión pigmentada. ¿Qué dice? Esto no lo hicieron los patólogos orales, esto es de los dermatólogos, pero lo usamos para todo. En las lesiones pigmentadas consideramos que una lesión es benigna cuando es simétrica, es decir, yo la parto por cualquier lado y casi por cualquier lado donde la parta va a ser igual. Los bordes siempre son bien regulares, el color es homogéneo, el tamaño en promedio menor de 6 milímetros y no tienen ningún tipo de evolución. ¿Qué significa evolución? Que no hay cambio en color, no pica, no arde, no duele, no aumentó de tamaño, no hay ningún cambio. Pero del otro lado estoy viendo todas las características de una lesión maligna, es decir, de un melanoma. Y no hay un solo tipo de melanoma, hay muchos tipos de melanomas. Entonces, ¿cómo es un melanoma? Es una lesión que es asimétrica. Si yo la corto a la mitad, es distinto un lado del otro. Y si yo la corto en ángulo así de 45 grados, también es distinto un lado del otro. Los bordes generalmente son irregulares. ¿Qué significan los bordes irregulares? Que el tumor está creciendo rápidamente, tan rápido que no puede definir sus márgenes. El color no es homogéneo. El diámetro puede crecer a más de 6 milímetros y hay cambios. Es decir, el paciente siente que le pica, le duele, le creció, cualquier cosa es considerada una evolución. Entonces, yo les pregunto, ¿esta lesión que ustedes están viendo aquí cumple criterios de benignidad o de malignidad? La malignidad claramente. Primero, es asimétrica. ¿Sí o no? Es asimétrica. Tiene los bordes irregulares. Incluso hay lesiones satélites por acá. Tercer lugar, el color no es uniforme. ¿Por qué razón? Aquí es oscuro, aquí es blanco, aquí también es medio blanco. Es decir, no hay uniformidad en el color. Mide más de 6 milímetros y la paciente indica que apareció como una mancha de 3 o 4 milímetros y actualmente mide casi 1,5 centímetros. Eso es evolución y a eso tenemos que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Esta chica, esto es un artículo del doctor Carlos Avendaño. Esta chica tenía 18 años cuando la lesión salió.
Se le explicó, se le hizo la biopsia, se le explicó que el tratamiento era recesión en bloque, es decir, se corta el tumor así, completo, se va completo el maxilar porque es muy agresivo el melanoma, y ella rehusó el tratamiento. Pues dijo, pues una mancha, no quiero que me quiten el maxilar. Como al año regresó con un tumor enorme y le hicieron la recesión en bloque, pero lastimosamente ya había metástasis al cerebro y murió en 8 meses. Entonces los melanomas son así de agresivos, entonces sí hay que tenerle mucho cuidado y un poquito de miedo. ¿Qué otra indicación hay de una biopsia? Aumentos tisulares, es decir, aumentos del tejido sin causa aparente, ¿sí? Y este paciente yo lo vi en un hospital de México. El señor tenía aproximadamente 9 meses de estar yendo al servicio de dermatología y creían que esto era una reacción alérgica, lo tenían con esteroides y sí mejoraba temporalmente, pero luego se hinchaba otra vez. Y ustedes van a ver en estas fotos el cambio del paciente, ¿sí? Había épocas en las que se hinchaba más que otras. Finalmente pasó con nosotros por pura casualidad y mi profesor, el doctor Mosqueda, dijo, hagámosle una biopsia. ¿Ya le han hecho biopsia? No, no se le ha hecho biopsia. Entonces, ¿cómo le están dando tratamiento si no saben qué es? Hicimos una biopsia, no la hice yo, pero una de mis compañeras sí. Hicimos una biopsia en este fragmento y había un infiltrado granulomatoso. No se sabe qué produce, la condición se llama granulomatosis orofacial. Se cree que es algún tipo de virus porque dentro del granuloma no se detecta nada. Y esto, ¿sí?, provoca el edema de labios y toda la región peribucal. Se le dio tratamiento y como a los 5 o 6 meses el paciente estaba totalmente controlado. La otra indicación de una biopsia son lesiones blancas que clínicamente no correspondan a ninguna lesión conocida. No me da tiempo de explicar todo lo que yo quisiera, pero una forma de ver cáncer oral es como una placa blanca que no se desprende. Es la forma más común quizás. Entonces, veo una placa blanca que no se desprende, creo que es candidiasis, porque es lo que cree todo el mundo, ¿verdad? Le doy su antimicótico, pero no mejora. Vamos a hacer una biopsia. Lo más seguro es que se trate de una leucoplasia o de cáncer oral. La otra indicación de biopsia es una lesión roja, ¿sí?, de tipo atrófico que no tenga una causa aparente. Y nos hemos topado muchas veces que los odontólogos todo lo rojo lo asocian a algo que se llama candidiasis, ¿verdad? Para el odontólogo lo rojo es candidiasis y ahí lo están tratando con antimicótico y antimicótico. Y eso pasó con esta lesión. Si ustedes ven, la paciente tiene canino y no tiene más dientes, entonces usaba una prótesis removible. Ella estaba con antimicótico hace 6 o 7 meses, pero no mejoraba. Y finalmente se le hizo una biopsia a ese fragmento y había displasia, que es como un paso antes del desarrollo de cáncer. Y esa es la última indicación de una biopsia. Esto parece una lesión por BPH, ¿verdad? Parece, pero no lo es, ¿sí? Cuando nosotros queremos corroborar un diagnóstico, lo mejor es realmente hacer un estudio histopatológico, porque lo que implica decirle a un paciente que tiene BPH en boca es bastante estresante. Yo he sabido de gente que se quiere divorciar porque el esposo o la esposa resultó con una lesión por BPH. Ese ya es tema de otra conferencia. Pero me ha tocado convencerlos que el BPH no se contagia únicamente de forma sexual. Eso ya quedó en la era arcaica. Actualmente sabemos que si este vaso no está bien lavado y un paciente con BPH estuvo consumiendo ahí, si no lo lavaron bien, yo me puedo contagiar de BPH o me puedo contagiar por otro tipo de fomites. Los fomites son cucharas contaminadas, algo que tenga salida contaminada. Entonces, el BPH no es exclusivamente de transmisión sexual, pero hacerle entender eso al paciente cuando el BPH y el herpes están todavía como un tabú en nuestra sociedad es complejo. Y a esto se le hizo un estudio histopatológico con la certeza que era una lesión por BPH y resultó que es algo que se llama xanthoma verruciforme. No tiene nada que ver con lesión por BPH.
En esta lesión hay unos macrófagos que se llaman espumosos, que llenos o cargados de grasa crean estas proyecciones en el tejido conectivo, y esto no es por BPH, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces qué tipos de biopsia podemos hacer. Y estoy seguro que es tema de interés para algún cirujano, alguien que quiera hacer cirugía más adelante. Y ya con esto termino y empezamos el tema de las úlceras. Hay 4 tipos de biopsias que hacemos en odontología: la biopsia incisional, excisional, transoperatoria y propulsión o aspiración. Pero la realidad es que solo hacemos 3. La incisional se hace o está indicada en lesiones grandes, ¿verdad? Y esto es como cortarle un trozo de pastel a un pastel, un trozo a un pastel. Esta es una lesión osteolítica en el maxilar, entonces yo debo de saber qué es. Aquí hay muchas posibilidades de diagnóstico: un ameloblastoma, un eczema odontogénico, un queratoquiste, etc. Entonces yo debo de saber qué es para darle un manejo correcto al paciente. Hago una incisión y quito un fragmento. Las biopsias deben de corresponder a un tamaño de acuerdo al tamaño de la muestra. Yo he tenido algunas personas que mandan de una lesión que mide 5 milímetros, 5 centímetros, me mandan 3 milímetros. Pues no, hay que quitar aunque sea 1 centímetro, ¿verdad? Para que valga la pena. Vamos a ver este caso, que no sé por qué lo metí aquí, ahorita no me acuerdo, pero creo que les va a servir. Este caso está muy maltratado, y cuando digo maltratado es porque la persona que lo estaba tratando decidió que había que hacerle PCRs a todo, ¿verdad? Y cuando llegó conmigo, pues el paciente tenía un aumento de volumen enorme. Yo uso mucho el CBCT, que es un tipo de tomografía dental, es barata. La cantidad de radiación que emite es 10 veces menor a la de una tomografía normal, y las imágenes las podemos interpretar como odontólogos. Entonces ustedes ven aquí el tamaño de la lesión. Lo primero que se hace es una biopsia por aspiración. Ahorita vamos a ver, aspiramos el contenido de la lesión. Y luego hacemos una biopsia incisional, es decir, la biopsia por aspiración nos sirve más para saber si es un quiste o es un tumor, pero la que nos va a dar el diagnóstico preciso es una biopsia incisional. Y resultó ser un quiste radicular. Yo hago mucho esto, yo ya casi no recomiendo la cirugía para los quistes. Colocamos con la doctora Susi esta cánula que se llama cánula de descompresión, y le enseñamos al paciente a lavarse con clorhexidina, y los que se pone es una sonda Foley y se mete dentro de la cavidad, ¿verdad? Y miren lo que hicimos. Esto es de evolución en 4 meses, ¿sí? Se redujo casi a la mitad. Ustedes pueden ver aquí cómo se ha formado hueso. Aquí por poco y había comunicación, y en solo 6 meses tenemos una reducción mayor, y en 12 meses el paciente quedó así. Ya entramos a hacer una cirugía para remover el último fragmento que no había necesidad de haberlo quitado en un quirófano, pero la mamá insistió. En un año fuimos de esto enorme a esto. Pero eso solo lo podemos hacer si tenemos el diagnóstico, porque si esto fuera un tipo de quiste agresivo, hay que operarlo, pero como es un quiste que no es agresivo, lo podemos manejar de una forma no agresiva, ¿de acuerdo? Esta es mi radiografía preferida, porque miren cómo llegó el paciente. Prácticamente por poco el quiste perfora hacia la cavidad nasal, y lo dejamos impresionantemente bien. Ahorita ya va su segunda fase. Voy a pasarme estas diapositivas porque no creo que valga la pena. Biopsia excisional. ¿Cuándo yo hago una biopsia excisional? Yo hago una biopsia excisional cuando quiero remover todo el tejido, y el objetivo es quitarlo y estudiarlo, ¿verdad? Yo utilizo mucho esto que se llama punch. El punch me permite hacer un corte limpio y rápido.
Entonces yo quito la lesión por completo, ¿verdad? Se pueden hacer biopsias excisionales de lesiones grandes siempre y cuando la persona que lo haga tenga un buen entrenamiento. ¿A quién me refiero? A un cirujano maxilofacial que pasó 4 años de su vida haciendo eso casi todos los días, ¿sí? Alguien que tuvo un entrenamiento de 2-3 meses probablemente no va a tener el mismo tipo de habilidad, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que buscar un equipo que esté bien formado para evitar riesgos. La biopsia transoperatoria realmente la usamos muy poco en oncología. Esta biopsia se usa más en medicina porque se usa, por ejemplo, para diagnosticar tumores de riñón o de hígado o de cerebro, porque no voy a sedar al paciente, hacer la biopsia, cierro al paciente, espero 8-15 días el diagnóstico. No. Tomo la muestra con el paciente dormido, el patólogo corre a este aparatito que se llama crióstato, congela el tejido, lo corta y en 15 minutos tiene el diagnóstico. Obviamente tiene que ser un patólogo muy experimentado porque hay diagnósticos muy difíciles, ¿verdad? Y yo una vez le pregunté a un patólogo general, doctor, ¿y qué hace usted cuando no sabe el diagnóstico en primera? Porque las células, algunas se parecen mucho a otras y uno puede confundirlas. Y a veces hay que estudiar una lámina hasta 5, 6, 10 días. Y me dijo, mire, cuando yo tengo problemas, solo le digo al cirujano si es benigno o maligno. Si es maligno, no lo tocamos porque a veces se le da radioterapia, quimioterapia previamente, y entonces me da tiempo de hacer el diagnóstico. Si es benigno, lo quitan y luego veo qué diagnóstico me doy, ¿verdad? Y dije, pues sí, es lógico. Y por último, la biopsia por aspiración. ¿Qué es una biopsia por aspiración? Como su nombre lo dice, es un aspirado que hacemos de un contenido. Este es muy útil porque nos sirve para ganglios linfáticos, glándulas salivales, tiroides, masas de tejido blando y quistes, ¿verdad? Y la podemos hacer perfectamente en maxilares y la hacemos en este tipo de lesiones. Miren esto. Esto es una lesión enorme en mandíbula que si les pregunto a los de quinto otra vez se estresan. Aquí hay varios diagnósticos diferenciales, un dentígeno, un queratoquiste, un ameloblastoma quístico, todos de manejo diferente, ¿verdad? Porque si esto es un dentígeno, un queratoquiste, puedo descomprimir, pero si esto es un ameloblastoma, hay que quitar la toja. Entonces aspiro y muy probablemente después hago una biopsia incisional. ¿Cómo manejo una biopsia? Y quiero que a esto le pongan mucha atención, porque yo recibo biopsias del interior del país que cuando me llegan a Guatemala ya no sirven, porque los odontólogos no saben qué meterlas. Me las mandan en alcohol, en enjuague de clorexidina, me las mandan en solución salina o en agua destilada. Y adivinen qué ocurre, la ponen en alcoholes, llega el otro día y para cuando yo la agarro, eso ya está degradándose, ¿verdad? Porque el tejido debe de ser idealmente metido inmediatamente al formol. Yo he tenido biopsias en las que el cirujano llama y me dice, doctora, voy a hacer una biopsia, creo que es cáncer, no tengo formol, ¿qué hago? Llamo a mi mensajero. Si mi mensajero está lejos, yo misma agarro mi carro y voy, porque si esa biopsia pasa mucho tiempo fuera del formol, el tejido ya no sirve, entonces ya no podemos hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cómo manejo la biopsia? Yo tomo la muestra, ¿verdad? Y busco un frasco de boca ancha para no lastimarla y uso formol o formaldehído al 10%, ¿verdad? ¿En qué no debemos usar? ¿Qué no hay que usar? Jóvenes, espero que esto se les quede, porque es muy importante. No usar alcohol. ¿Qué hemos escuchado del alcohol? ¿Qué le hace el alcohol a los tejidos? Los quema o los deshidrata. ¿Por qué cuando nos vamos con nuestros amigos ¿por qué orinamos tanto? ¿Por qué orinamos tanto? Pues nos deshidratamos. Por eso orinamos tanto. Y si ustedes echan una muestra en alcohol, esas células se contraen y entonces complican la vida para el diagnóstico. Muy bien, gracias. ¿Qué otra cosa no debe usar? Agua destilada, no sirve de nada. Refrigerarlo tampoco, ¿verdad?
Yo siempre cuento la anécdota de un asistente que el doctor me llamó el sábado en la tarde y me dice, doctora, fíjese que voy a hacer una biopsia, pero ya era como la 1:45 el sábado. Yo le dije, no hay problema, yo lo espero. Esperé hasta las 3 de la tarde, nada. Ese rey me fui. Yo vengo a Shela cada fin de semana y el otro sábado temprano, ahí estaba la asistente sentada en la puerta. Bueno, pues que el detalle es que el doctor me dijo que no tenía formol, entonces yo dije, tome la biopsia, que el asistente la venga a dejar y yo aquí la he hecho formol, que yo también tenía paciente y no podía salir. Pues la asistente al otro sábado, cuando yo llegué, me bajé del carro y le digo, ¿y usted qué hace aquí? Doctora, le traigo la biopsia, pero estuvo refrigerada, dice, no sirve, eso ya se arruinó. No le va a decir nada al doctor. ¿Por qué no voy a decir al doctor? Esto es un problema legal. Si yo no puedo hacer el diagnóstico sobre quién cae la responsabilidad sobre mí, en ese instante llamé al doctor y le dije, doctor, qué pena. Estoy recibiendo la biopsia que usted tomó hace 8 días, pero la asistente la dejó en el refrigerador, no me la trajo. Entonces, si no puedo hacer el diagnóstico, yo lo lamento, ¿verdad? Ese asistente tiene que tener un ángel, porque el tejido estaba no bien preservado, pero se pudo hacer diagnóstico, ¿verdad? Bueno, entonces una vez terminando esta pequeña introducción, ahora sí nos vamos a entrar en el mundo de las úlceras. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a 25 minutos, vamos a trabajar y luego hacemos un receso. Muy bien, empecemos con cuáles. Formaldehído. Formaldehído. Esto es importante. Como me llama mucha gente del interior, pues me dice, fíjese que no conseguí formol, solo conseguí formaldehído. Básicamente, químicamente casi son lo mismo. Pero en la farmacia lo encuentran al 37%, cosa que si echan ahí el tejido también lo va a quemar. Entonces, si tienen dudas, lo que uno hace, bueno, ustedes ya son de la era tecnológica, probablemente nunca mezclaron líquido revelador o fijador, o sí mezclaron todavía. Todavía no han llegado a la era digital, todavía allá, pero son intermedios entre era digital. Bueno, ¿cómo se diluye el líquido revelador y fijador? 2:1, ¿verdad? Igualito se hace el formol, 2:1. Entonces le echan una parte de formol por 2 de agua. Y de esa manera no es perfecta la concentración, pero lo suficiente para preservarlo y no quemarlo. Cuando yo lo recibo, lo cambio a formol buferizado durante 24 horas y asunto resuelto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con qué tipo de úlcera es la más frecuente. ¿Cuál es la más común? Eso es fácil, no son las aftas. No son las aftas. La úlcera más común de todos son las úlceras traumáticas, ¿verdad? Pero aquí no es difícil dar con el diagnóstico. Las úlceras traumáticas son secuela de un trauma, ¿verdad? Todos lo sabemos. Aquí tenemos este caso del doctor Molina, que esta es una señora postrada en cama con Alzheimer, que se ensarta los dientes sobre el labio, y así está postrada en cama y así, y ella ya no siente, o sea, está ya durmiendo en vida prácticamente. Entonces, esto deja de doler cuando se hace crónico, y pues los hijos tenían miedo que fuera cáncer. Entonces la llevaron al hospital, la sedaron, le hicieron su biopsia y resultó ser una úlcera eosinofílica. Pero yo creo que más la biopsia se hizo por temor, porque es muy sugestiva de una úlcera traumática, ¿verdad? Ahí se ven hasta los dientes. La mayoría de úlceras en boca están asociadas a una mordedura o a los bordes de una prótesis. Por ejemplo, aquí podemos ver fácilmente que esto está asociado a los faldones de la prótesis. Los niños que son terribles, este es un niño que tiene una úlcera traumática por quemadura. Aquí vemos una úlcera traumática por fricción contra los dientes. Lo clásico de las úlceras traumáticas es que son irregulares y cuando se vuelven crónicas, por la fricción les sale esta orilla blanquecina, que no es otra cosa que hiperkeratosis, ¿verdad? ¿Y qué es la hiperkeratosis? Pues es el exceso en la producción de queratina, que es como un callo dentro de la boca.
¿Y por qué se ve blanco? Imagino que ustedes han ido a aguas termales, que es lo más, es ahí donde uno más se logra ver la queratina de las manos. Si uno pasa mucho tiempo sumergido en las aguas termales, le salen unas arrugas blancas en los dedos y en las plantas de los pies. Y eso no es otra cosa que la queratina húmeda. Pues lo mismo ocurre en la boca, ¿sí? Ese exceso de queratina, como está en un medio húmedo todo el tiempo, se ve blanco, ¿verdad? Pero, ¿qué debo de hacer si yo sospecho de una úlcera traumática? Como buen odontólogo, debo de descartar y encontrar el factor traumático. De lo contrario, no le puedo llamar úlcera traumática. Aquí es sencillo. Yo tengo a este paciente y veo que tiene bordes cortantes por los restos, ¿verdad? Aquí tengo otro paciente con bordes cortantes por también restos o filos, porque a veces se quebraron un diente y tienen una cúspide que les lastima, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer entonces en las úlceras traumáticas? Encontrar el factor irritante y eliminarlo. Eso es así de simple. Este es el mejor ejemplo. Todos los que tuvimos ortodoncia sabemos que los brackets en algún momento nos producen una úlcera. Y ahí estamos metiéndonos, ¿sí? La cera. A mí no me pagaron, mis papás no me pagaron la ortodoncia. Yo me la pagué cuando tenía ya 38 años. Pero fue espantoso, porque entonces pagué todas las burlas que les hice a todos mis amigos. Me andaban así, ¿ah? Y con la cera, porque esa voz es espantosa. Tengo un paciente con ortodoncia, tiene úlcera traumática, cera. Si esa úlcera no desaparece, entonces me preocupa. Pero generalmente desaparece cuando protejo la zona de los brackets. Si veo que es un resto radicular, lo elimino, ¿sí? Y si el paciente tiene mucho dolor, yo les dejo un enjuague de sucralfato y Benadryl, pero si no encuentran esto, en una conferencia alguien me preguntó, doctora, ¿y el ácido hialurónico? Yo odio el ácido hialurónico, pero no lo odio por nada en especial, sino porque el odontólogo cree que es la panacea. ¿Qué es la panacea? Es algo que los resuelve todo, y eso es una mentira, porque sí funciona para reparar heridas que yo provoqué. ¿Qué significa? Después de una cirugía de terceras molares, pero para algo traumático, lo mejor a veces es un recubrimiento gástrico. Pero si les gusta mucho lo de el ácido hialurónico, pónganselo, porque al fin y al cabo crea una capa protectora, ¿verdad? Puede ayudar. Pero a mí me funciona mejor un recubrimiento gástrico, incluso malos. Y recordémonos que si al cabo de 2 o 3 semanas de dejar lo que yo creo que va a funcionar, no mejora el paciente, debo de hacer mandatoriamente una biopsia. Hay muchas úlceras traumáticas que al cabo de un tiempo resultaron no ser úlceras traumáticas, sino resultaron ser cáncer oral. Nos vamos a pasar todo esto porque no quiero aburrirnos. Muy bien. Y bueno, si yo soy patóloga y yo hago esto todos los días y solo he visto 4 o 5 casos, probablemente les toque uno en su vida, pero al menos el día que les toque van a saber qué es, ¿verdad? En niños hay un tipo de úlcera traumática para el cual deben de estar preparados porque se ve espantoso. Cuando uno lo mira la primera vez, yo la primera vez dudé y dije, ¿esto es cáncer en un bebé? Porque en los bebés hay cáncer, aunque ustedes no lo crean. Y dudé y después dije, no, pues esto tiene que ser una úlcera de Rieger. Esto es un tipo de úlcera asociada a dientes natales o neonatales. Todos sabemos aquí, los de primero y segundo también saben, ¿verdad? Les llamamos dientes natales cuando el niño nace con esos dientes. Y les llamamos dientes neonatales cuando les salen a la semana o a los 15 días o al mes, que eso no es lo normal. ¿Cuándo salen los dientes, los anteroinferiores? 6 meses, 7, ¿verdad? 6, 7 meses. Pero si un niño tiene dientes al mes, eso no es normal. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Me podrías agarrar el micrófono, por favor? Va a ocurrir lo siguiente.
el niño presiona el pezón de la madre contra el paladar con la lengua y ese vaivén de la succión crea una zona de tensión que es lo que produce esta úlcera. Entonces esta úlcera es el resultado del roce del vientre, el vértice de la lengua contra esos dientes, ¿sí? Y miren, no todo el mundo recomienda extraer esos dientes, porque en un pequeño porcentaje esos dientes son los dientes temporales, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es valorar si tiene movilidad o no, ¿verdad? Si ese diente no tiene movilidad, lo dejo porque es muy probable que sea el diente temporal. Y si se lo quito, le va a causar un problema enorme al niño, ¿verdad? Entonces lo que hago es quitarle los mamelones. Los de primero no saben qué es mamelón. ¿Sí saben? ¿Sí saben? Entonces le quito los mamelones y los redondeo también y los pulo súper bien para que esa zona quede libre de fricción y esto sana en pocos días. Si los dientes se mueven, los quito, porque también evito el riesgo de broncoaspirarlos, es decir, que se les vayan hacia la tráquea, ¿verdad? Que puede ocurrir. Y vamos a ver algunos tipos de úlcera traumática, unas se ven más feas que otras, ¿ven? Miren, este tiene una capa enorme de fibrina y ahí están presentes los dientes, ¿sí? Entonces, generalmente desaparecen 15-20 días después de haber eliminado el factor causal. Bueno, entonces, resumiendo, encuentro una úlcera, pienso que es traumática, quito el factor irritante, si no desaparece, hago una biopsia. Punto. Ahí se acabó, no tengo nada más que hacer. Segundo tipo de úlcera más común, y aquí vienen las famosísimas, ¿verdad? Porque luego todo el mundo dice, mi paciente tiene un afta. Hay gente que a veces me llama y me dice, doctora, mi paciente tiene un afta. Y yo le pregunto, ¿tiene una úlcera o está usted seguro que es un afta? Sí, es un afta, pero dice que la tiene ahí desde hace 8 meses, entonces no es un afta, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado, si no tenemos nosotros, conocemos a alguien que tiene, ¿verdad? Son bien comunes, algunos estudios dicen que están entre el 60 y el 70% de la población humana, pero son úlceras muy comunes. Entonces vamos a ver qué son las aftas. Y las aftas realmente pertenecen a esta condición, porque no es una enfermedad, que se llama estomatitis aftosa recurrente. ¿Y por qué se llama así? Porque es un proceso inflamatorio en donde se ulcera una zona y recurre y recurre y recurre. La forma más común de verlo es como una úlcera y lo clásico es que son redondas o ovaladas con ese halo inflamatorio, o sea, un halo rojo eritematosísimo, que no dice otra cosa que hay un proceso inflamatorio y hay algo bien importante. Para que esto lo va a recalcar como 3 o 4 veces. Las aftas siempre aparecen en mucosa móvil, ¿sí? Eso es clásico de un afta. Tienen que estar en mucosa móvil. Y ahora aquí hay un dato importante, que no los quiero aburrir. Ya en 1980, los artículos sugerían que las aftas estaban asociadas a un proceso hereditario. Significa que los padres que tienen aftas heredan esta condición a sus hijos. Si un padre y una madre tienen aftas, la probabilidad que el hijo tenga aftas es súper alta, ¿verdad? Entonces es una condición que podemos heredar. La otra asociación que hicieron fue la presencia de aftas en pacientes que tengan sensibilidad a algunos alimentos. Y lo más común es alergia al gluten. Yo creo que todos hemos escuchado. Ahora dice la gente, ¿verdad? Es que ahora todo el mundo resultó alérgico al gluten. Es que toda la vida hemos sido alérgicos al gluten. Lo que pasa es que antes no se sabía. Antes la gente comía gluten y se le inflamaba el estómago y ahí estaba con molestia, pero ¿qué tiene? Nadie sabe qué tenía. Ahora sabemos que es una reacción de hipersensibilidad al gluten, ¿verdad? Y también se ha encontrado que está asociada a aspectos inmunológicos. De hecho, se cree que los pacientes que sufren de aftas tienen un riesgo elevado al resto de la población de sufrir una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Y esas enfermedades autoinmunes, pues, es un mundo aparte.
Entonces, cuando tenemos un paciente con aftas, créanme que cuando me refieren paciente con aftas, yo digo que mala onda. Porque aquí el reto no es el diagnóstico. Diagnosticarlas es bien sencillo. El reto es saber qué la está produciendo. Porque cuando tenemos un paciente con aftas, tenemos que descartar el factor genético, tenemos que descartar problemas sistémicos, entre ellos enfermedad de Crohn, ¿sí? Algunos tipos de síndromes como el síndrome de Behçet que produce aftas, estrés, mecanismos que puedan dañar al ser humano, factores hormonales que es muy común en las mujeres. Por ejemplo, yo personalmente cuando tengo la menstruación, yo sé que va a venir porque me sale todos los meses un afta 2 o 3 días antes por esos cambios hormonales, ¿sí? Y factores de deficiencias vitamínicas, ¿sí? Y algunos han asociado, fíjense, la presencia de herpes oral recurrente con el desarrollo de estomatitis aftosa. Entonces, cuando al paciente no se le encuentra de dónde viene, hay que darles antivirales durante meses. Y después de 2 o 3 meses el paciente empieza a mejorar. Entonces, llegar a esos diagnósticos es una cosa terrible, porque el paciente llega con uno pensando que en una consulta uno le solventa el problema, y resulta que uno primero descarta deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, tiene que mandarlo a un gastro para ver si no tiene algún problema digestivo, y así se pueden pasar 3, 4, 5 meses hasta que llegó uno al problema viral y resulta que ese era el origen. Entonces vamos a ver qué tipos de aftas hay. Lo vamos a hacer muy resumido para que nos vayamos rápido al drink. ¿Okay? Están las aftas menores, mayores y repetidoras. Las comunes son las menores. Estas son las clásicas, aparecen en cualquier lugar, redondas o ovaladas, y dense cuenta que todas en mucosa móvil, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duran estas aftitas? Para los que tienen afta, 1 semana, 10 días y se quitan. Por lo tanto, es lo clásico. Si creemos que es un afta menor y ya tiene 4, 5, 6 semanas, no es un afta menor. ¿Ok? El otro tipo de afta es el afta mayor. Y quiero que aquí me presten mucha atención. ¿Ok? Les voy a mostrar 2 casos de míos. Las aftas mayores son úlceras más grandes que pueden medir 1 centímetro o incluso más y que no duran 1 semana o 2, pueden durar 4 o 5 meses. Y en mi experiencia, siempre que aparecen aftas mayores, hay algún problema sistémico. Este caso es de la doctora Anita Sánchez. Ella me mandó a llamar porque me dijo, fíjate, Anita, que tengo un paciente que le estamos haciendo su prótesis porque miren cómo tiene los dientes y estamos restaurando los dientes. Entonces yo ya tengo más o menos 1 mes y medio de tratarlo, le salió esta úlcera y no desaparece, y yo ya me preocupé. Bueno, la voy a ver, dije yo. Y llego y encuentro esto, y mi primer posibilidad de diagnóstico es un afta mayor, ¿verdad? Pero como ya el señor había visto, sus hijos habían visto en internet, ellos creían que esto era cáncer, ¿verdad? Y se van a topar con pacientes que llegan con uno y dicen, es que mira, doctor, yo vi esto en internet. Y así me dijo el hijo, mire, es que yo vi eso en internet y hágale la biopsia a mi papá. Y yo le dije, mire, es que yo no hago biopsia si no la necesito. Sí, doctora, pero hágala, porque yo quiero saber si esto es cáncer. Bueno, ante la duda, dije yo, hagamos la biopsia al pobre viejito, pues, le hicimos la biopsia. A los 8 días regreso y le digo, esto es un afta, pero yo muy lista. De una vez le hice la biopsia y le dejé su tratamiento. Finalmente dejamos esteroides. Traigo el diagnóstico y le digo, mire, esto es un afta mayor, no hay cáncer. Pero, escuchen esto es muy relevante. Siempre que aparecen aftas mayores hay un problema sistémico de base. Siempre. Entonces yo vi al viejito y le empecé a preguntar. Me van a decir ustedes. Empecé con las preguntas básicas. Cuénteme, ¿en los últimos meses no ha sentido mucha sed? Sí, me dijo. ¿Y va mucho al baño? Sí. ¿Ha bajado un poco de peso? Un poquito. ¿Qué tiene el paciente con esos 3 síntomas?
lo más seguro es que sea diabético y no esté diagnosticado. Entonces le dije, me hace el favor, hoy come normal, mañana se viene a hacer 3 pruebas, glucosa pre, glucosa post y una hemoglobina glicosilada. Efectivamente era diabético no diagnosticado. Ese es el primer caso. El segundo es este paciente del doctor Carlos Díaz, es un paciente del hospital de Reú. Y el paciente tiene 29 años. El paciente llegó porque ha bajado mucho de peso y estas úlceras las tiene desde hace 15 o 20 días y no aguanta comer y tiene diarreas. Entonces me dice el doctor, mire Iliana, ¿qué hago con el paciente? Ahora yo quiero que vean la imagen, sobre todo cuarto y quinto año. Vean la imagen, la de este lado, y me digan, aparte de una úlcera, 2 úlceras, 3 úlceras, ¿qué otra cosa tiene ese paciente? ¿Sabes? ¿Lengua geográfica? No me parece lengua geográfica. Esta es agorral porque como le duele no se limpia. Entonces no nos podemos dejar guiar. Pero sí hay algo en lengua. Todos lo ven, ¿verdad? Eso es candidiasis eritematosa. Y la candidiasis, cuando se ve en un paciente joven, hay que descartar algún trastorno inmunológico de inmunodeficiencia, porque candidiasis es un tema para 3 horas. La candidiasis solo nos está diciendo que ese paciente tiene un problema inmunológico. Las candidiasis aparecen en pacientes que usan prótesis, que tienen poca saliva, que tienen diabetes no controlada o algún desorden inmunológico. Entonces, yo encuentro esto en un joven de 29 años y a eso le agrego que tiene, aquí solo ven 3 úlceras, pero tiene una enorme orofaringe que no aguanto abrir la boca para tomar la foto. Y considerando la historia que tiene diarreas, tiene candidiasis, tiene úlceras, ¿qué prueba le mando a hacer? VIH. Yo le digo, mire Carlos me dice, le tomo biopsia y digo, ay, no tome biopsia, pobre, o sea, ¿para qué? Tiene candidiasis, tiene diarreas y aftas, mándale a hacer prueba de VIH. Eso fue a las 9:30. A las 11 me llama, sí, es VIH positivo, pues ya lo sé. Miren esto, no logran ver por la mala calidad de la foto, pero el paciente está lleno de unos granitos que se llaman moluscos contagiosos, que solo salen en pacientes que tienen inmunodeficiencias, ¿verdad? Entonces no había que buscar mucho. Y el último tipo, y con eso terminamos, son las herpetiformes. Las aftas herpetiformes parecen herpes, pero no lo son. Y esto es muy importante para todo odontólogo, porque estas aftas que parecen herpes son aftas diminutas que todas aparecen en mucosa móvil, y eso es lo importante, que entendamos que las aftas aparecen en mucosa móvil. ¿Cómo debo de manejar un paciente con afta? Miren, es muy difícil manejarlos. Aquí no hay una receta, porque primero hay que ver qué se las está provocando. Esto es una historia de 3 meses de diagnóstico, pero una vez bien diagnosticado el paciente, el tratamiento es maravilloso, porque no se le da nada para el afta, sino que se trata el problema de base y entonces las aftas recurrentes y recurrentes desaparecen, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo pacientes que le salen un afta una vez cada 2-3 meses, yo digo, bueno, puede ser estrés o algo. En mi caso es estrés y trastorno hormonal. Yo les dejo esteroides tópicos, pero no hay que abusar del esteroide. Yo les dejo esto que se llama mometasona, les digo, mire, se va a echar con un hisopo en el afta 2-3 aftitas. Con un hisopito después de cada comida se lava bien los dientes, se echa su esteroide y es impresionante, a los 3 días esas aftas están sanas. Pero todo el mundo copiando como receta, no es una receta. Esto solo se puede hacer en pacientes que tienen aftas de vez en cuando, porque lo importante es entender
que el afta sale por muchas otras razones. Es decir, de nada me sirve dar esteroide al paciente si no trato el problema que se la está provocando. ¿Entienden? Esto sirve para aliviar, pero el paciente no va a estar con esto toda la vida. Hay que tratar el problema de base, ¿verdad? Y cuando las aftas son muy dolorosas, porque esto pasa en pacientes con aftas herpetiformes que no pueden ni hablar del dolor, yo les dejo 5 días de meticortel. Ya no existe de 5 miligramos en Guatemala, solo viene de 20, pero entonces le digo, parte la pastilla en 4 y se toma un poquito. ¿Por qué no se deja más de 5 o 7 días un esteroide? Síndrome de cara de luna. Claro que el síndrome de cara de luna se lo vas a provocar al paciente si le dejas esteroide un mes, pero si le provocas un problema que es el rompimiento del eje hipotálamo suprarrenal. Entonces el cuerpo, si le da uno más de 7.5 miligramos de esteroide por más de 10 días, rompo ese eje y las glándulas suprarrenales dejan de producir esteroide y entonces el paciente puede desarrollar síndrome de Cushing, ¿verdad? Que lo clásico es la cara en forma de luna. Entonces, yo como dentista les enseño a mis estudiantes, nunca den esteroide más de 5 días, porque algunos abusan y dan 7, pero yo digo, bueno, 7 estamos dentro del límite, no más allá de eso. Entonces hay que descartar otros montón de problemas. Y luego vienen los juegos, ¿verdad ustedes? Pues para el paciente todo es juego. Doctora, a mí me escriben, si ven mi chat está lleno de interconsultas, ¿verdad? Yo les digo a los doctores, porfa, ya no den mi número porque los pacientes abusan. Mira, doctora, tengo mi fuego aquí, ¿qué me pudiera echar? Pues échese esa manzana mientras lo veo, porque no puedo hacer el diagnóstico por una foto, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita los distintos tipos de fuegos del paciente y yo creo que ahí lo dejamos para que se hagan su coffee break y seguimos despuesito. Muy amable, doctora, gracias, Marta.